Una de las metas principales, mis hermanos, del crecimiento espiritual es conformarnos a la imagen de Dios. Y esto, mis hermanos, debe de ser un constante, debe de ser algo permanente. Y conformarnos a la imagen de Dios es toda meta de todo verdadero creyente, de todo verdadero cristiano, todo verdadero hijo de Dios, sin tapujos y sin pretextos. Y el conformarnos a la imagen de Dios, mis hermanos, tiene que ser de una manera integral y conlleva que debe de haber un cambio en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en las acciones. Y uno de los mejores indicadores del crecimiento espiritual, mis hermanos, como acabamos de ser testigos al hacer lectura de la palabra de Dios, es en el acto específico y bíblico de dar. Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Y el mejor lugar para empezar a dar bíblicamente, como dice la Biblia, y como es la voluntad de Dios, es en ofrendar a través de la institución que Dios estableció para nuestro crecimiento, para nuestra protección y ministerio espiritual. Esto es, hermanos, en tu iglesia local. Hermanos, hoy vamos a tener un tema que de verdad se requiere cierta madurez para poder discernirlo. Y se requiere aún mayor madurez para aceptarlo. Salud. Y aún mayor madurez y crecimiento espiritual para hacerlo. Porque hoy el tema, hermanos, es algo que a muchos no les gusta oír en las iglesias. Y también a muchos pastores no nos gusta predicar. Porque siempre genera polémicas, conflictos, dimes y diretes y toda clase de problemas. Pero es un tema que se tiene que tratar, hermanos, porque viene en la Biblia y aparte es parte del discipulado. Hoy, hermanos, esta lección que vamos a recibir en una forma de predicación, en la práctica, tiene que ver, hermanos, con un nivel de crecimiento espiritual ya visible. Hemos tenido un buen tiempo, hermanos, ya tomando lecciones, discipulándonos. Algunos ya están plenamente discipulados. Y, hermanos, tristemente, aún no han entendido lo que significa dar ofrenda. Algunos creen que dar ofrenda solamente se limita en dar dinero. Hoy vamos a ver que no solamente tiene que ver con el dinero la ofrenda. De hecho, tiene algo que ver más allá del dinero. Muchísimo más allá del dinero. Nosotros, hermanos, una manera evidente de que estamos madurando en el Espíritu, de que estamos creciendo espiritualmente, es que el poder del Espíritu Santo obra en nosotros en tal manera que la transformación, la madurez espiritual empieza de adentro hacia afuera y no viceversa como muchos creen. De adentro hacia afuera, hermanos, es como empieza a manifestarse la madurez espiritual. Así que el tema de hoy, hermanos, tiene un área específica que se llama la ofrenda. Y se llama cambiando mi vida de dentro hacia afuera. Y espero, hermanos, y los invito y los exhorto a que abran su mente, abran su corazón, abran bien sus oídos. Cristo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y quién lo dice? El Señor Jesús. Porque el tema de hoy, hermanos, tiene que ver directamente con lo que el Señor Jesús nos va a enseñar acerca de la ofrenda que agrada a Dios. La ofrenda, cambiando mi vida de dentro hacia afuera. Número uno, punto número uno, hermano. Pregunta, ¿por qué
es tan importante y necesario ofrendar en mi iglesia local? Esta y otras preguntas tales que me supongo te has hecho o a ustedes les han preguntado otros hermanos es: ¿cómo debo ofrendar? ¿Cuánto debo ofrendar? ¿Cuánto puedo retener para no ofrendar? Y si no quiero ofrendar, ¿qué? Y si no puedo ofrendar, ¿qué? Porque también existe esa área, ¿verdad? ¿Qué criterio debo tener para ofrendar? ¿Y el diezmo? ¿El diezmo está vigente? ¿Debo diezmar o no debo diezmar? Para responder a estas preguntas, hermano mío, primero tienes que tener y conocer y discernir las siguientes verdades. Y lo vamos a encontrar, hermanos, en 3 pasajes. Vamos a buscar, hermanos, el Salmo 24, por favor. Busquemos el Salmo 24. Vamos a encontrar, hermanos, aquí razones del por qué es necesario ofrendar. Pero estas preguntas que acabamos de hacer, yo sé que nos las hemos hecho más de una vez, todos, incluso su servidor, muchas veces las hizo. Pero vean, hermanos, lo que dice el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que hay en este mundo, hermano, absolutamente todo, ¿de quién es? Es de Dios. ¿Y cuánto es tuyo? Nada. Nada es tuyo. Segundo versículo, 1 Corintios 6:20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. De Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, ¿de quién es? De Dios. Número 3, 2 Corintios 8:5, donde hicimos la lectura principal. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Y luego a nosotros, ¿por la voluntad de quién? Por la voluntad de Dios. Estas 3 verdades, hermanos, ya deben de haber respondido todas las preguntas que acabamos de hacernos. ¿Cómo debo ofrendar? ¿Cuándo debo ofrendar? ¿Cuánto puedo retener para no ofrendar? Si no quiero ofrendar, ¿qué? Si no puedo ofrendar, ¿qué? ¿Qué criterio debo de tener para ofrendar? ¿El diezmo existe? ¿Está vigente? ¿Debo o no debo diezmar? ¿Es mucho o es poco diezmar? Yo creo que con estos 3 pasajes, hermanos, casi daríamos por terminado y respondidas las preguntas, ¿no creen? ¿Cuánto es de Dios y cuánto es tuyo? Todo es de Dios. Absolutamente todo es de Dios. Todo. El parámetro para ofrendar, hermanos, aquí lo vimos en Corintios, es darnos primero a nosotros mismos antes que el dinero. Y debo diezmar. ¿Qué hay con el diezmo, pastor? Hoy en día, hermanos, lamentablemente, en las últimas décadas se ha generalizado en muchas iglesias el establecimiento del diezmo como parámetro según el cual debemos ofrendar. Unos difieren de otros. Unos defienden que sí está vigente el diezmo y que es correcto usarlo como un parámetro para ofrendar o para diezmar. Y otros, al diferir de ello,
defienden que no lo está porque estamos en época de gracia. Tanto los unos como los otros, hermanos, tienen sus puntos de razones. ¿Estamos en épocas de gracia? Amén. Amén. Pero, hermanos, si vamos al Antiguo Testamento, no vamos a ir porque sería mucho. Pero vemos, hermanos, que Abraham, antes de que existiera la ley, ya daba su diezmo. Así que no podemos objetar que no se puede exigir el diezmo porque no viene, porque solamente es de la ley. Y como nosotros estamos en tiempos de gracia, no podemos diezmar. Entonces aquí, hermanos, es donde entra el conflicto. Bueno, por fin, ¿diezmamos o no diezmamos? ¿Es un buen parámetro para seguir, sí o no? El punto es, hermanos, que debido a la ignorancia y a la falta de estudios bíblicos reales de muchos pastores, pues de aquí, hermanos, lamentablemente se agarran para ser mercader de la fe de muchos, ¿verdad? Y también, hermanos, no voy a defender a estos pastores, pero la mayoría de la culpa es de ustedes, porque no estudian la Biblia, porque no la leen. Tenemos, hermanos, aquí, si alguien al final del servicio quiere tomar una hoja de la meta de la lectura diaria para leer la Biblia en un año, ahí está. Tómenla con toda confianza, hermanos, y nos echamos la Biblia en un año para que la leas. Pero la Biblia, hermanos, no solamente se lee, se estudia precisamente para eso. Dice el profeta Oseas, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. ¿Por qué, hermanos, huyes de iglesias en iglesias que sientes que te están estafando, que el pastor es muy dinerero y que solo predica del diezmo y que solamente se la pasa predicando Malaquías 3, versículo 8? ¿Por qué no has entendido, hermano, esa parte tan esencial de un cristiano? El dar, el desprenderte. Y hoy, hermanos, al tener tanto conflicto, unos difieren, otros no, otros están a favor, otros están en contra. Ese pastor solamente quiere dinero y dinero. Pero, hermanos, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los pastores llegan a hacer mercadería de la fe de sus creyentes? Nuevamente, hermanos, sin defenderlos, por supuesto, y Dios está de testigo, y Dios me libre, también es culpa de ustedes. ¿Por qué? Es culpa mía, pastor, estarás diciendo tú ya medio enojado. Te voy a decir por qué, hermano. Porque un pastor en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, cartas a la iglesia, manda a la iglesia a mantener dignamente a los pastores. ¿Amén? Amén. Ahora la pregunta, ¿lo estás haciendo? ¿Estás manteniendo dignamente a tu pastor? He aquí, hermanos, porque el pastor a veces utiliza pasajes fuera de contextos, conociendo la ignorancia de la iglesia, para poder utilizar esto a su favor y exigirles el diezmo, o enseñarles que el diezmo empieza cuando termina la ofrenda, ¿recuerdas? Pero ¿de quién es la culpa? De nosotros, hermanos, por no estudiar y por no ofrendar, como dice la Biblia. Es por eso que, lo repito nuevamente, no es que los esté defendiendo, pero la mayor parte de la culpa es de los mismos creyentes. Porque no, hermanos, no han entendido esta parte de la ofrenda. Pero vamos a aprender, hermanos, cómo se debe de ofrendar. Porque todo esto, hermanos, pues tenemos que primero entender el diezmo para saber si estás exento o no de darlo. Porque dime, hermanos, si Abraham dio diezmos, no existía la ley, no te puedes justificar que tú no puedes diezmar porque no vives en la ley. Amén. Entonces Abraham daba diezmos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el diezmo es bíblico? Sí, es bíblico. ¿Y por qué es bíblico? Porque viene en la Biblia. Nada más por eso. Y ese silencio, hermanos, espero que sea porque están empezando a meditar. Separen su mente del mundo, hermanos, y pongan su mente en la palabra de Dios para que les quede bien claro si debes o no debes de diezmar. El pueblo de Israel tenía la obligación de dar diezmo de todo lo que tenía, pues la ley de Dios
decía que la tribu de los levitas, o sea, los que dirigían y ministraban como sacerdotes en el templo de Dios, debían ser mantenidos dignamente por las otras 11 tribus de Israel. Y daban diezmos de su dinero, de su ganado, de sus semillas, diezmo para las fiestas, diezmo para ayudar a las viudas, diezmos para ayudar a los huérfanos y a los extranjeros y a los pobres. Y aparte, hermanos, el reposo de sus tierras cada 7 años, el primer fruto que recogían era para los pobres que no tenían que comer. Finalmente, hermanos, un judío terminaba dando diezmos, aproximadamente del 30% de todos sus ingresos estaban destinados para los diezmos. Y vamos a ver ese pasaje al diálogo. Vamos a Malaquías, por favor, hermanos. Capítulo 3, versículo 8. Por cierto, hermano, ya que somos tan teólogos, este pasaje, ¿en qué dispensación está escrito? En la ley. Entonces, ¿es para nosotros? Claro que no, a menos que seas judío. Amén. Así eres judío. ¿Para qué dices amén, verdad? Bueno, Malaquías 3, versículo 8, ¿qué dice? ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, hermanos, regla de estudio. Ya hice la primera. ¿En qué tiempo está escrito el pasaje? En la ley. En la ley. Muy bien. Ahora, la palabra fundamental. Diezmos. ¿Cómo está escrita? ¿Singular o plural? Plural. ¿Te das cuenta, hermano? No dice diezmo. Dice diezmos. Está pluralizando el Señor. Así que nosotros, hermanos, aquí entendemos que el diezmo, como tal, como lo estamos leyendo, diezmos y ofrendas, en plural, está establecido en tiempos de la ley. Y nosotros estamos en tiempos de gracia. Pablo, volviendo a la Biblia, 1 Corintios 16, por favor. 1 Corintios 16. Pablo empieza a hablar de la ofrenda. Carta a los Corintios. Para todos aquellos que les gusta el estudio y la historia, la iglesia de Corinto, hermanos, era una de las iglesias más opulentas, era de las más ricas. Y Pablo, hermanos, al conocer el corazón codicioso de los corintos, les escribe en el capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda, ¿cómo venía en Malaquías? En plural. ¿Y cómo viene aquí? Singular. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿cuántos? Como que eso no lo escuché muy convincente, ¿verdad? ¿Cuántos? Cada uno. O sea, esposa y esposo. Y si el hijo trabaja, también. Sigo leyendo, perdón. Ponga aparte algo. ¿Cuánto? ¿El 10%? No dice, ¿verdad? Algo. Según haya prosperado. ¿Y qué tienes que hacer con eso? Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto Pablo, hermanos, daba esta instrucción porque había un enorme desorden en la iglesia de los Corintios, porque no tenían la menor idea en el orden que daba Dios y establecía acerca de las ofrendas. Y como eran muchos opulentos, muchos ricos los que entraban en la iglesia de los Corintios, hermanos, pues había un desorden total. No aprendían a separar
lo que era la ofrenda, lo que eran los diezmos, lo que eran las promesas de fe y las ofrendas para los santos. O sea, no tenían la menor idea. Y Pablo en más de una ocasión, hermanos, dio instrucciones sobre las ofrendas. Y aquí estamos viendo, la ofrenda para la iglesia hoy en día, hermanos, es simple y sencilla. Y la razón de hacerlo es así. Cada primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? Es el domingo, ¿verdad? Ese día tienes que apartar algo, dice el Señor. Normalmente a la gran mayoría le pagan en sábado, ¿cierto? O en viernes. Y de ahí, hermano o hermana, siempre tienes que apartar algo para el Señor, para que el domingo lo vengas a ofrendar. Y es contrario a lo que normalmente siempre estamos haciendo. Ay, pastor, pues es que primero tengo que ver si me alcanza para mi pago de Coppel, porque hoy eso es de Coppel. O sea, siempre, hermanos, estamos escatimando, cuando el Señor durante 6 días nos dio provisión. Y se llega el domingo de darle algo, porque la ofrenda no tiene ceros ni números, escatimamos. Y como se dice vulgarmente, hermanos, agarras tu cartera y sacas de uñita. Y no solamente con eso, hermanos, sino que a veces, hermano, tristemente, y te lo tengo que decir para vergüenza tuya, agarras el más viejo, el más usado, el que está roto, o peor aún, hemos encontrado billetes falsos, hermanos. ¿Te das cuenta la gravedad del asunto? ¿Dónde está tu corazón? Eso es lo que vale Dios para ti. Ahora, no es porque le esté poniendo un precio a Dios. Me refiero, hermanos, a que la madurez espiritual empieza por esa área. Sinceramente, hermanos, en este mundo, ¿qué es lo que más ama el hombre? El dinero. Y todo aquel que diga que no es un mentiroso, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que Pablo, si ya leímos la Biblia, cuando menos el Nuevo Testamento, vemos que, a excepción de Hebreos, que está en un contexto hebreo, por eso se llama carta a los Hebreos, y que tiene que ver con la ley, habla del diezmo. Todas las cartas de Pablo, hermanos, que son para la iglesia, y las cartas pastorales, y las cartas generales, no mencionan el diezmo, excepto Hebreos. Y en ninguna de ellas Pablo, hermanos, menciona el diezmo como algo obligatorio. No aparece en el Nuevo Testamento como algo legal que exigir a los oyentes. Entonces, hermano, ¿es bíblico exigir de manera legal a los cristianos dar el 10% de sus ingresos? Absolutamente no. No. Nuevamente no. Ante esto, quizá algún corazón avaro y codicioso suspire con alivio, alegrándose en poder utilizar un mayor porcentaje de sus propios intereses y deleites. Sin embargo, antes de que suspires con alivio, te pido que consideres y reflexiones en esto. Te voy a decir la razón por la que no vemos el requisito del diezmo en el Nuevo Testamento. Para todos los que ven el tema del diezmo solo en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento, por supuesto que no. Dime, ¿has recibido más gracia de Dios que los creyentes del Antiguo Testamento? ¿O has recibido menos? ¿Hemos recibido? Más gracia. Somos, según el Nuevo Testamento, ¿somos más deudores de la gracia nosotros? ¿O son más deudores de la gracia aquellos del Antiguo Testamento? Nosotros. Ahora, hermano, una pregunta. Tal vez te duela, pero dime, ¿Cristo acaso diezmó su vida y diezmó su sangre para salvarnos? ¿O lo dio todo? ¿Lo dio todo?
¿Entiendes, hermano, a lo que voy? El Señor no le interesan los porcentajes de lo que ofreces, ni el diezmo, ni lo que tú le quieras dar. El Señor, hermano mío, te pide otra cosa antes que tu dinero. Proverbios 23, 26. ¿Qué será? ¿Qué será eso que pide el Señor de ti? Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, ¿qué cosa? ¿Tu diezmo? Tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? El 10% del corazón. Nos pide, hermanos, el 100% de nuestro dinero. No, hermano, nos pide el 100% de nuestro corazón. Ahora, hermano, sé honesto. De tu corazón, ¿qué porcentaje le estás dando al Señor? Te aseguro que como buen judío, en la práctica, ¿verdad? Solamente estás dando el 10% de tu corazón. ¿Por qué? Porque le das el 10% de tu tiempo en la lectura. Le das el 10% de tu tiempo en la oración. Le das el 10% de tu atención a Dios en la congregación, porque muchos están durmiendo. Y el Señor dice: hijo mío, dame todo tu corazón. Teniendo en cuenta lo anterior, mis hermanos, mis amados hermanos, debemos concluir que el diezmo no continúa vigente para la iglesia. Por supuesto que no, pero sí constituye, escúchalo bien, un criterio que debe orientarnos para nuestras ofrendas al Señor. No es un parámetro. Hay algunos que por la ignorancia pues no saben cuánto ofrendar y utilizan el diezmo como un criterio, como un parámetro para dar por si sí o por si no. Pero en realidad, hermanos, si lo haces, no pecas. Y si no lo haces, tampoco pecas. Y si alguien te lo exige, está torciendo la Biblia. Pero si tú lo quieres dar como una ofrenda, perfecto, hazlo. No hay ningún problema en ninguna de las dos cosas. El problema, hermanos, es cómo lo estás dando. ¿Lo estás dando de corazón? ¿O lo estás dando porque lo tienes que dar? Punto número 2. Ofrendar es un acto de fe y de adoración voluntaria. Muchas veces, hermanos, creemos que el adorar a Dios se limita solamente en venir, ponernos a aplaudir, cantar con júbilo, gritar, aleluya, gracias a Dios, y creemos que eso es adorar. Nunca habíamos estado más equivocados, hermanos. Si creemos que la adoración a Dios se limita solamente en el júbilo y grito a la hora de cantar una alabanza, hermano, ya te equivocaste. Porque solamente estás adorando al 10%. Y fíjense, hermanos, aún los que evitan llegar puntual para cantar, ni siquiera el 10% están adorando al Señor. Y eso es una realidad que debes de cambiar si es que quieres conformarte a la imagen de un varón perfecto como nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que parte de la adoración es algo integral en todas las áreas que contribuye a una vida cristiana. Hermanos, lo más fácil de hacer es ponerse a gritar, a aplaudir y a veces a correr como loco en un canto. Y creemos que estamos adorando al Señor como nadie, porque véanme, yo sí aplaudo, no como ustedes. ¿En serio? La acción de gracias, hermanos, también es una manera de adorar al Señor. Y tú, si no das una acción de gracias, hermanos, pues no lo estás adorando. Porque no estás reconociendo que todo lo que tienes es del Señor. Amén. Amén.
La ofrenda, hermanos, es un acto de fe y de adoración, pero es voluntario. Jamás nadie te debe de obligar a ofrendar. Pero si tú no ofrendas, hermano, entonces estás demostrando que todo es tuyo y que nada es de Dios. Así de simple. Entonces, la madurez espiritual es manifestada a través de dar y ofrendar y resulta en un crecimiento correspondiente en fe y madurez al ofrendar. Ay, caramba, dices, mejor me hubiera venido hoy. Por ya ves, te dije que no viniéramos hoy. ¿Cuál es la ofrenda de la que Dios se agrada? El jueves tuvimos una experiencia. Los que estuvimos el jueves tuvimos una experiencia y le dije a la hermana que compartió, ya me diste que enseñar el domingo. Pero no porque fuera algo nuevo, sino que me confirmó el Señor doblemente que tenía que enseñar esto. Vamos a Lucas, capítulo 21, por favor. Evangelio de Lucas. Si se acuerdan, ¿verdad, hermanos? Lo vimos el jueves. Lucas 21. Aquí está, hermanos, la ofrenda de la que se agrada a Dios. Y vamos a ver en esta historia que está implícito toda la idea que tiene un cristiano acerca de ofrendar. Porque están implícitos los diezmos, las ofrendas y lamentablemente hasta las limosnas. Y lamentablemente, hermanos, no tiene nada que ver con ceros, sino con actitudes. Vean, hermanos, Lucas 21 dice, levantando los ojos, Jesús, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de ofrendas. Ahí está. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas ¿de quién son? Lo que les sobra, limosnas. Mas esta, la viuda, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Fíjense, hermanos, aquí en esta pequeña historia de la viuda pobre está implícito todo lo que el ser humano está dispuesto a darle a Dios, que es ofrenda, diezmo y limosnas. Y sorprende, hermano, porque ninguna de las tres tiene ceros, ni tiene cantidad, ni exige cantidad. Y eso es lo que Jesús quiere, hermanos, que transformemos nuestra mente y nuestro corazón. La viuda, hermanos, dio todo lo que tenía, mientras que los ricos, ¿qué estaban dando? ¿Te imaginas, hermano, un rico dando lo que les sobraba? Hermanos, eso se traduce en limosna. ¿Tienes un Dios limosnero? No. Entonces, hermano, entiendes que lo que tú estás ofrendando los domingos referente a lo que solamente te sobra, lo que realmente estás haciendo es limosneando. Y no estoy hablando de ceros, ni de cantidades, sino que a Dios, hermano, le estás dando lo que te sobra. Porque no piensas dar más. Ahora, la viuda lo dio todo, o dio el 10%. Si te fijas, hermano, la ofrenda no tiene números, porque la viuda dio todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Y qué nos enseña esta actitud de esta mujer? ¿Que hay que dar muy poco para agradar a Dios? No, hermanos. Ahora, fíjense, hermanos, qué interesante. La blanca, de lo que dio la viuda, era la moneda de menor valor en aquellos tiempos. Era, híjole, hermanos, increíble. En aquellos tiempos, el denario era el salario de un día de un jornalero. Bueno, hermanos, una blanca era el 128avo de un denario. Y dio 2. Un denario, hermanos, pesaba 4 gramos de plata. Una blanca, 30 miligramos de plata. Creo que había bastante diferencia, ¿no?
Y era lo que tenía para comer esta mujer. 2 blancas. No dio una para quedarse una para comer, sino que lo dio todo. Todo su sustento. Lo que vemos, hermanos, que esta mujer puso en práctica Proverbios 23-26. Le dio todo su corazón a Dios. Ahora, ¿yo debo de ofrendar para quedarme sin comer, pastor? No, hermano. Lo que tienes que dar es que todo lo que des, lo des con el corazón. Porque en ello, hermanos, está implícita que vemos que esta mujer echó no solamente en las 2 blancas, sino que echó en el arca de las ofrendas a Dios su confianza y su fe en el sustentador. Hermanos, esa es la ofrenda que agrada a Dios. Esa es la verdadera ofrenda que el Señor te está pidiendo. Vemos, hermanos, que la que dio la vida excede con creces el diezmo, ¿verdad? Esta vida dio el 100%, enseñando que nuestro sustento no son las cosas ni la cantidad de dinero que demos o que tengamos en nuestra vida, sino que nuestro sustento es Dios mismo, Jesús mismo, porque esta viuda, vemos que en su ofrenda iba toda la confianza en aquel que sabía que lo iba a sostener. Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿cuánto? Todo va a ser añadido. La actitud que deberemos de tener entonces, hermanos, no es, ni la pregunta que nos deberíamos de hacer, no es ¿qué cantidad o proporción debo de dar entonces? Sino saber que, al saber que todo es suyo, más bien la pregunta es que tú te hagas es ¿cuánto debo de dar? Y respóndemelo tú mismo. Ahora, ¿cómo lo voy a saber? Evalúa tus egresos y tus ingresos, hermano, y ve si en ellos se refleja la voluntad de Dios. Porque la manera correcta de ofrendar es conforme Dios te haya prosperado. Todos los que están bajo un amo, bajo un patrón, tienen normalmente un sueldo fijo. Amén. Creo que eso es muy sencillo de saber cuánto tienes que dar. Pero hay comisionistas, hay vendedores, hay personas que tienen ventas aparte de su sueldo. Ve en eso, hermano, si estás ofrendando conforme a Dios te prospera. A mí no me preguntes cuánto tienes que ofrendar. Pregúntate tú, hermano, sabiendo lo que te acabo de enseñar, cuánto debes de ofrendar. Tu ofrenda, aunque un día te vaya muy bien y la otra semana no, siempre es la misma. ¿Qué crees que estás haciendo? Estás limosneando. No estás ofrendando. Ay, pastor, pues es que me toca la mensualidad. Bueno, hermano, por eso el Señor dice la manera correcta de ofrendar, dijo Pablo, ¿cómo Dios te haya prosperado? Evalúa, checa ahí cómo están tus números para saber qué cantidad debes de ofrendar. Ahora lo que ofrendes, no importa si es mucho o es más. Lo que importa es que lo des de corazón. Eso es lo que realmente le importa al Señor. Esa es la ofrenda que le agrada al Señor. Y la viuda, una viuda pobre, es la que nos lo enseñó. Quizá el caso más gráfico en cuanto a la actitud al ofrendar sea la de los macedonios, en contraste con los corintios. Regresemos a 2 Corintios 8, hermanos. 2 Corintios 8, versículo 1, dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, ¿para quién es la iglesia, la carta? ¿Para quién? Nosotros somos iglesia, ¿verdad? O sea que es para nosotros. Asimismo, hermanos, os hacemos saber de la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, fíjense, hermanos, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas,
Increíble lo que sigue, y aún más allá de sus propias fuerzas. Señala Pablo aquí, mis hermanos, que dar es una gracia. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice, si recibiste gracia, dad de gracia. ¿Alguno de aquí puede decir que no ha recibido gracia de Dios? Levanta su mano. Gloria a Dios por ello. Entonces, hermano, el dar, el ofrendar es una gracia, no es una obligación. Es un acto de fe y madurez espiritual. Y es un acto visible de que tu corazón también le pertenece a Dios. Todo, no solamente el 10%. Dar es un fruto de la obra santificadora y transformadora del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si tú no estás dando, si no estás ofrendando bíblicamente, hermano mío, lo siento mucho, pero el Espíritu Santo no porque no pueda, no lo has dejado que te transforme. No está haciendo nada en tu vida, no porque no tenga el poder, sino porque tú, por tu codicia y tu avaricia, no lo dejas trabajar en esa área. Qué bueno que ya no tenemos que dar 10. ¿En serio? Es incluso, hermanos, nos dice el versículo 8, segunda a los Corintios 8:8. Vamos ahí, la manera en que se prueba la sinceridad del amor que decimos tener a Dios. Dice el 8, no hablo como quien manda, dice Pablo, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pareciera ser algo injusto, dijeran los más ávaros, que Dios me tenga que probar a través de mi ofrenda para ver si es cierto que le amo. Pero no es por eso que lo hace, hermano. Lo hace porque Él hace un reproche a los escribas y fariseos hipócritas, diciéndoles, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en Proverbios, hermanos, estamos viendo que el Señor te dice, hijo mío, dame tu corazón. Y si no estás dispuesto, hermanos, a darle tu corazón, por supuesto, hermano, que jamás le vas a dar la ofrenda de una manera bíblica, sino que se lo vas a dar conforme a tu propio esfuerzo y a tu propio gusto y a tu propia manera, y no como el Señor espera que lo des, porque está probando, hermano, tu fe. Está probando tu amor que le dices tener. ¿Qué diferencia hay, verdad, hermanos? Enorme diferencia, diría yo. Su corazón está lejos de Dios, hermano, cuando escatimas al momento de ofrendar. Las actitudes correctas producen acciones correctas. Es fácil profesar con la boca que Jesús es nuestro Señor, pero la prueba de ello, hermanos, es vivir la vida real según las verdades bíblicas. Ser hacedores y no tan solamente oidores. O peor aún, habladores. Yo amo al Señor Jesús. Y a la hora de ofrendar, ¿ven, saben? ¿Verdad? Qué triste es eso, hermanos. Pablo, en el versículo 9, de ahí mismo, emplea el ejemplo de la gracia de Cristo. Dice el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, Él se hizo pobre,
Qué tremenda verdad. Qué tremenda verdad. Cristo, siendo el Hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, Creador del universo, el que te provee todo lo que hoy gozas, hermano. Y cuando te pide una parte, se lo niegas. ¿Dónde está el corazón? Este ejemplo lo emplea Pablo, hermanos, quien dio su vida para que nosotros pudiéramos recibir las riquezas de la vida eterna. Dar es evidencia de la sinceridad de tu amor y de tu conformación a la imagen de Cristo. Es como viene en la Biblia, hermanos. No es lo que yo te estoy diciendo. Así lo dice. ¿Cómo calificarías la sinceridad de tu amor y de tu conformación a la imagen de un varón perfecto como Cristo en estos momentos? En una escala de 1 al 10, ¿qué número te darías? Si eres honesto. No lo digas, díselo al Señor. Pero ¿cómo calificarías tu honestidad, tu amor y tu sinceridad a Cristo en esta área? ¿Puedes con honestidad ver las carencias que tienes en esta área? ¿Amén? ¿Qué estás dispuesto a hacer para resolver esta situación? Porque lo que importa es la actitud, no que lo digas. Ser hacedores, no tan solamente oidores. Punto número 3 y último. Ofrendar es parte integral de mi crecimiento espiritual. Muchas veces, hermanos, el cristiano, y generalmente eso sí casi es una regla, el más carnal, el más avaro, el más codicioso, el más desobediente, es el que más exige. Si yo no veo a ese hermano, yo no lo hago. Como si ese hermano fuera el autor y consumador de la fe. Como si ese hermano o esa hermana hubiera ido a la cruz por mí. Y siempre nos la pasamos, hermanos, poniendo el pretexto para no hacerlo bíblico, porque tal hermano, tal hermana, que ya lleva mucho tiempo en la iglesia, me fue de tropiezo. Como si a esa hermana o ese hermano le debiéramos la salvación, ¿verdad? Hay que abrir nuestra mente, hermanos. Necesitas saber otra gran verdad. Filipenses 4. Esta gran verdad, hermanos, que tienes que saber, se encuentra aquí en Filipenses 4. Busca de Filipenses 4, ahorita te digo qué pasaje, porque te agarras leyendo y no me pones atención. Solo busca Filipenses 4. Dice la palabra de Dios, antes de que la leas, necesitas saber esta gran verdad. Quiero que sepas, hermano amado, hermana amada, Dios no necesita que tú le des. Nosotros somos los que necesitamos darle. Esa es una gran verdad. ¿Lo entendiste? O te lo vuelvo a repetir. Dios no necesita, siendo dueño de todo, que nosotros le demos. Nosotros, sabiendo que Dios es dueño de todo, de mi vida, de mi familia, nosotros somos los que tenemos que saber qué necesitamos darle nosotros a Él. Es una necesidad. ¿Por qué razón? Filipenses 4, versículo 17. Dice Pablo a los filipenses, otra iglesia pobre: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Filipenses, la iglesia modelo a seguir. La iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia pobre, pero misionera, trabajadora y extremadamente rica en ofrendamiento. ¿Por la cantidad de dinero? No, hermanos.
porque daban más allá de sus fuerzas, como los macedonios. Y aquí Pablo, hermano, nos está enseñando y está expresando su preocupación de que él no busca satisfacer sus necesidades personales, sino el crecimiento de los filipenses en su relación con Dios. Algunos podrán pensar, hermanos, que para recibir algo de Dios, Pablo les tenía que enseñar a dar primeramente, pero realmente lo que Pablo está es animando a ser un pueblo dadivoso y recordándoles que Dios va a suplir todo lo que necesitan si tan solo se mantienen fieles y enfocados en Él y en su reino. Versículo 19 dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Aquí, hermanos, estamos viendo la promesa de Dios. ¿Quién necesita darle a quién? ¿Creen que Dios, hermanos, necesita nuestro dinero? Porque a veces, hermanos, estamos como condicionando la ofrenda o la castigamos creyendo que con eso ¿se hace o no se hace la obra de Dios? No, hermanos. Eso no es lo que busca Pablo, ni es lo que está enseñando. Pablo lo que está enseñando, hermanos, es enseñar a un pueblo a que mantenga una relación genuina con Dios. Pero si su corazón, hermanos, solamente está en el dinero y no está en Dios, díganme qué relación hay con el Señor. Totalmente nula. Cristo también dijo en el Evangelio, hermanos, de Mateo: no puedes servir a Dios ni al dinero. Ay, pastor, yo nunca sirvo al dinero, solamente, pues es que de la ofrenda no me hablan. Hermano, ¿cómo crees que se llama eso? ¿Dónde está tu corazón? A la hora de ofrendar. Escatimas, hermano, a la hora de ofrendar. Qué triste es eso, hermano, saberlo. Y yo te animo y te exhorto como Pablo, hermanos, no estamos buscando dádivas. Estamos buscando que el fruto aparezca en tu vida, para que madures espiritualmente y por fin, de una vez por todas, empieces a despegar, empiezas a crecer. La ofrenda, hermanos, no solamente es para mantener al pastor dignamente, porque de hecho el pastor, lo dice en las cartas de Pablo, debe de vivir del Evangelio. Y lamentablemente, hermanos, eso no se da muy seguido. El pastor tiene que trabajar para sustentar. Y entendemos, hermanos, que la Biblia también dice que si la iglesia no da para sostener el pastor tiene que trabajar, y eso es bíblico. Pablo remendaba redes, remendaba tiendas de campaña. Tenía que trabajar. Y eso no está malo. La Biblia también dice, hermanos, que el que gobierna bien y enseña bien, tenga por doble honor, dice la Biblia. Eso, hermanos, tiene que cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Si realmente queremos madurar, el primer obstáculo para crecer espiritualmente, hermanos, es tu amor al dinero. Es en esta pequeñísima área de ofrendar. Y digo pequeñísima, hermanos, porque, hermanos, seamos sinceros. Lo más fácil de venir a hacer la iglesia, pues, es sentarnos y dar dinero. ¿Cierto? Pero aparte de eso, hay hermanos que tienen ministerios y gastan en esos ministerios para servirles a ustedes. Hay hermanos que aún de su propio bolsillo utilizan dinero, recursos, para que los demás miembros de esta iglesia tengan comodidad, tengan alimento. Y todavía hay hermanos que aparte dan ofrendas de amor para hermanos que han caído en desgracia. Por supuesto, eso se mantiene anonimato, en un anonimato, porque la gloria y la honra es para Dios, no para el hombre. Amén. Pero suele pasar. También, hermanos, la iglesia genera gastos. Lamentablemente no tenemos un lugar propio, se paga renta. ¿Cómo crees que se paga, hermanos? Con la ofrenda de tus hermanos, no con la tuya, ¿verdad? Esto te debe dar vergüenza.
Las sillas se compraron con dinero de tus hermanos, no con el tuyo. Las tecnologías de las que gozamos se pagan con las ofrendas de tus hermanos, no de la tuya. Y así, hermanos, podemos ir, y esto no es un reproche, sino, hermanos, es una exhortación que espero que la tomes con madurez. Por eso decía al principio, es una lección donde ya tienes que tener cierto nivel de crecimiento espiritual. Y a veces nos creemos bien maduros en la fe, ¿verdad? Bien exigentes en la santidad de los demás. El pastor tiene que ser excelente al enseñar. Bueno, hermano, muy bien. Ahora eres recíproco en lo que exiges. Ofrendar es parte integral de mi crecimiento espiritual. No es que ofrendemos para recibir algo a cambio de Dios. Ofrendamos por fidelidad a Cristo, por amor a Dios. Para los discípulos de Cristo, hermanos, debería de ser una fuente de gozo, no de tristeza ofrendar. Una fuente de dar con voluntad, no por obligación, ni por necesidad. Porque el error al ofrendar, hermanos, lo encontramos ahí mismo, pero en el capítulo 9, por favor, versículo 7. Dice la palabra de Dios, segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón. Ahora, ¿de quién es el corazón? Si es tuyo, o crees que solamente es tuyo, ya empezamos mal. Pero si es de Dios, dice, no con tristeza, ni por necesidad, o sea, ofrendar a cambio de algo. O sea, yo hoy doy $1 para recibir 10. No, hermanos, eso es por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo que ama Dios? Entonces, hermano, tu ofrenda debe de ser un fuente de gozo, no de tristeza, ni hacerlo por necesidad o con tristeza, ni por obligación, sino, hermanos, por tu amor. Dar y ofrendar bíblicamente, y escúchalo bien, dar y ofrendar bíblicamente es un acto impulsado por la gracia de Dios y no por los meros esfuerzos humanos, en respuesta a un amor, a una fidelidad y a una adoración a Jesucristo genuinamente. Hay una promesa ahí en 2 Corintios 9, en el versículo 8, que está acá atrás. Dice la palabra de Dios ahí, y poderoso Dios, ¿es poderoso Dios, hermano? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Cuánta gracia? Toda. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, ¿cuánto? Todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nosotros, hermanos, deberíamos de ver, no por conveniencia, pero si así lo quieres ver, hasta por conveniencia, hermano, te conviene ofrendar. Ahora que si lo haces por conveniencia, ya no recibiste nada a cambio. El Señor pesa los corazones, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí, hermanos, vemos que el único obstáculo que impide a un discípulo de Cristo ofrendar es la falta de amor genuino a Cristo. En eso resumimos toda la lección de hoy. La falta de amor a Cristo se refleja en la falta de ofrenda. Ofrendar, hermano, ahora, respondiendo preguntas. ¿Y si no quiero ofrendar qué? Muy sencillo, hermano, no amas a Cristo, no estás transformado, tal vez no seas hijo de Dios. Me gustaría decirte otra cosa, hermano, pero esa es tu triste realidad. Otra pregunta, pastor, es que yo no puedo ofrendar.
Bueno, hermano, hermana, ofrendar no es una obligación, ni un mandamiento que debe de llevarse a cabo con tristeza, sino que es una manifestación de tu madurez y crecimiento espiritual. Más bien pregúntate, ¿por qué no puedes ofrendar? ¿Hay desorden en tus finanzas? ¿Caíste en desgracia? Son cosas diferentes. Son cosas muy diferentes, ¿no? Pero tenemos que ver la manera de hacerlo. Algunas personas llegan a la conclusión de que no pueden darse el lujo para ofrendar, porque no pueden. Pero tomando en cuenta las promesas de la Biblia que acabamos de ver y que está aquí atrás, tal vez sería mejor preguntarnos si podemos darnos el lujo de no ofrendar. ¿Te puedes dar el lujo, hermano, de no ofrendar? Aquí hay una promesa. Poderoso es Dios. ¿Qué hizo la vida, hermanos? Confío en que poderoso es su Dios. Pablo dijo, mi Dios es poderoso para suplir todas mis necesidades. Hermano, repítete en tu corazón con voz y dilo, mi Dios suplirá todas mis necesidades. Pero dilo, hermano, con convicción. No me digas que sí. Dilo. Hazlo, hermano. Ahora no te voy a decir, decláralo. No, hermano. Estamos hablando de madurez, ¿no? ¿Quién es el único que tiene poder para declarar? Dios, no los seres humanos. Entiéndalo de una vez por todas. Pero, dilo, hermano. Deja de dormirte. Levanta los ojos, hermano, y dile, Señor, tú eres mi Dios. Y en ti confío. No llegues a esa conclusión, hermano, de que no te puedes dar el lujo de ofrendar. Mejor, hermano, ve que no te puedes dar el lujo de no ofrendar. Que nunca seamos contados entre aquellos que no dan ni ofrendan o en los que dan porque tienen que hacerlo. Más bien que seamos contados en los que damos y ofrendamos porque sabemos que lo que damos es lo que Dios ha propuesto en nuestro corazón, sabiendo que nuestro corazón le pertenece y dar es para la obra de Dios. No es para otra cosa, es para la obra de Dios. La actitud mezquina del que intenta desprenderse del mínimo posible al ofrendar no corresponde a la de un ciudadano del reino de Dios. Charles Spurgeon. Fabuloso. Fabulosas palabras también. La actitud mezquina del que intenta desprenderse del mínimo posible para ofrendar no corresponde a la de un cristiano del reino de Dios. Wow. Wow. Por eso es mi favorito. Ahora, la palabra mezquino se traduce en todos los adjetivos que tú le quieras poner a una persona codiciosa. Y ya vale. Los que se te vienen a la mente, eso, hermanos, son los mezquinos. Alguien podría decir, no tengo trabajo, respondiendo preguntas. No tengo trabajo, pastor. No tengo dinero para ofrendar. No me es posible ofrendar porque tengo una necesidad tan grande, tengo un problema tan grande que me es imposible. Bueno, si ese es tu caso, hermano, hermana, tal vez sea por ser muy joven o porque no encuentras trabajo. Pero puedes decir como lo dijo Pedro, no tengo oro, tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. El Señor ha dotado a todos sus hijos de dones espirituales. Si no puedes ofrendar dinero, el Señor te dio capacidades, te dio talentos. Entonces ahí, hermano, es donde tú puedes ofrendar, que no tenga que ver con el dinero. Puedes ofrendar, hermanos, tu tiempo para hacer la limpieza, para el servicio en el templo, para reparaciones, para dar clases de escuela dominical, para dar consejería bíblica, para ayudar a tocar en la alabanza, qué sé yo, hermanos. O sea, hay muchas maneras de ofrendar. Pero cuando nuestro corazón está lejos de Dios, todo eso nos es gravoso.
Ahora, el que ofrendes cantidades también de dinero, tampoco te exime, ¿verdad?, de que puedas ofrendar con talento, con capacidades, con servicio a la iglesia. O sea, son muchas maneras, hermanos. Si lo hacemos de corazón, acuérdense, hermanos, que la ofrenda no tiene ceros, sino que tiene actitudes. Y lo que el Señor, hermanos, está esperando de ti es que lo que le des, sea en dinero, sea en especie o sea en servicio, se lo des de corazón. Todo, hermanos, tiene que ver con la actitud en que damos las cosas. Y esa, hermanos, es la verdadera actitud y la ofrenda que agrada a Dios. No la cantidad de dinero, sino cómo se lo des. Y que lo des de corazón, con la confianza de que Él es tu sustentador. Porque Él va a proveer, hermanos, amén. Él provee. Así que siempre recuerda, hermanos, la ley de la cosecha que viene ahí en el capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cómo está tu economía, hermano? ¿Te has preguntado por qué no te rinde el dinero? ¿Por qué no logras salir de ese bache económico? Te deberías de preguntar a ti mismo, hermano, porque tú mismo tienes la respuesta. Porque ahora conoces esta área importante, hermano. Esta área importante de lo que es un verdadero discípulo de Jesús, de un verdadero hacedor y no solamente un oidor. Y si esto, hermanos, de la ofrenda te lacera, hermano, pues déjame y te digo que qué lejos está tu corazón de Dios. Qué lejos estás de ser un verdadero cristiano de ejemplo para la sociedad en que vivimos. Ahora también, hermano, no te estoy diciendo que tienes que venir y dejar media quincena. No, hermano, tampoco, porque Dios no se agrada de tales sacrificios. Dios se agrada de lo que das de corazón. Y te vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con cantidades ni con ceros. Dios ama al dador alegre. ¿No deseas que el Señor te ame? Entonces lo que des, hermano, dalo de corazón, dalo con alegría, dalo con gozo, pero sobre todo, hermano, dalo con fe y convicción de que Él te va a suplir todas tus necesidades, aunque a veces, hermano, estemos ofrendando todo el sustento que traemos. Eso, hermanos, es una promesa que se va a cumplir al pie de la letra. Y también, hermanos, es algo que de verdad le agrada a Dios. Recuerda, hermano, cuando vayas a ofrendar, y no hablo de números, Dios no escatimó a su propio Hijo, porque no nos dio el 10% de su Hijo, sino que nos lo dio todo para nuestra salvación. Jesús nos vino a dar vida y vida en abundancia, y conforme a ello debe de estar al lado nuestra ofrenda hacia Dios. Vamos a ver, hermanos. Cierren sus ojos.